Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por todo este día que nos has regalado, de compartir juntos, Señor, toda tu bondad. Te damos gracias por tenernos aquí y te damos gracias por lo que hemos aprendido. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta última sesión, que nos ayudes y nos guíes en todo lo que hemos de decir, que todo sea, Señor, para tu gloria. Bendice nuestro tiempo, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, finalmente vamos a ver el tema de la preservación de las Escrituras. Este es un tema que no debería ser controversial, pero y mucho menos entre reformados, pero lo es, porque ahora en nuestros días hay dos posiciones que nos conciernen con respecto al tema de la preservación de las Escrituras. Hay hermanos que amo en el Señor, que no están de acuerdo conmigo ni yo con ellos, ¿verdad? Y por eso tratar este tema tiene que ser tratado con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Pero mi deseo es que aprendamos que si hay algo que nosotros como cristianos debemos entender, es que lo que Dios pide de nosotros es la consistencia. Dios no nos pide ni nos pedirá a nosotros en esta vida que seamos perfectos en cuanto a doctrina, porque ninguno de nosotros va a tener la doctrina perfecta. Pero lo que Dios sí exige de cada uno de nosotros es que seamos consistentes con su palabra. Es lo que Dios nos pide, la consistencia. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando algún tema, nuestra pregunta debe ser: ¿cuál de las posiciones es la más consistente con las Escrituras? Y yo voy a tomar la posición que es más consistente, porque eso es lo que Dios pide de mí. Eso es lo que va a agradar más al Señor. Entonces esa es la pregunta que nosotros queremos contestar. ¿Cuál de las posiciones con respecto a la preservación de las Escrituras es más consistente? Y la pregunta entonces, como les dije, no es si Dios ha preservado la Escritura. Todos nosotros como bautistas reformados confesamos el párrafo 8 de nuestra confesión, en el capítulo 1. Confesamos, como vamos a ver, que Dios sí ha preservado su palabra. Eso es lo que todos confesamos. Entonces la pregunta no es si Dios ha preservado. La respuesta es sí, Dios ha preservado su palabra. Párrafo 8 del capítulo 1 dice: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento lo es en el griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. Porque en aquellas lenguas fueron inspirados, ¿en qué? En hebreo y griego. Añadirle el arameo, ¿verdad? Porque en aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Eso es lo que confesamos. Confesamos que Dios ha preservado su palabra. La pregunta es: ¿cómo? ¿Okay? Esa es la pregunta. No es si Dios ha preservado, sí, la ha preservado. La pregunta es: ¿cómo es que Dios ha preservado su palabra? Hay tres posiciones. Uno, que es la negación de la preservación, ¿verdad? Este hombre que les hablo es un evangélico, Daniel Wallace. Él niega que la Biblia hable acerca de la preservación. Él dice que la inspiración y la preservación no tienen ninguna relación. Dios puede haber inspirado, pero no tiene por qué preservar su palabra. Entonces es una doctrina. Nosotros no creemos eso. Daniel Wallace no es un bautista reformado como nosotros. Entonces nosotros no creemos esa posición. La segunda posición es lo que se ha llamado la doctrina de la preservación providencial de las Escrituras, o también conocida como el texto eclesiástico,
o mal llamada también el texto confesional. Y ya les voy a explicar por qué algunos le llaman así. Esta es la posición del texto confesional. Esta es la doctrina, por ejemplo, de las sociedades bíblicas trinitarias. ¿Okay? Ellos han andado por toda Latinoamérica, desde mi perspectiva, criticando de una manera pecaminosa al otro lado y malinformando, pero también diciendo que su posición, esta posición de la doctrina de la preservación providencial de las Escrituras, es lo que la confesión habla. ¿Okay? Y que si nosotros entonces no estamos de acuerdo con esa doctrina, entonces no somos confesionales. Lo llaman confesional porque lo que están defendiendo es el texto recibido, ¿verdad? Que es el texto que Erasmo editó y después Stefanus y Beza, etc. Y que fue usado por los reformadores, ¿okay? En el siglo XVI y siglo XVII. Entonces ellos dicen, ese fue el texto que Dios usó en la Reforma. Entonces ese es lo que Dios preservó. Y la tercera posición es la doctrina que podemos llamar ecléctica, o la doctrina que sostiene que Dios preservó su palabra en la multiplicidad de manuscritos. ¿Okay? Es decir, Dios no preservó su palabra en un grupito de manuscritos, sino que Dios la preservó en todos los manuscritos que tenemos, en las copias. ¿Okay? El otro día estaba viendo un video de un académico español. Me dio mucha tristeza porque su manera de criticar la posición, esta tercera posición, ¿verdad? La posición del texto crítico, fue acusando a hombres como Westcott, como Hort, como von Tischendorf, que fue el conde que descubrió varios manuscritos del Antiguo Testamento, criticándolos de ser ocultistas y liberales y herejes, ¿verdad? Es como si entonces yo, para tratar de defender mi posición, entonces acuse a Erasmo de ser un católico romano, ¿verdad? Y de ir en contra de la Reforma protestante. Eso no tiene nada que ver con la crítica textual. Entonces, ¿por qué voy a atacar yo a Erasmo para defender mi posición? ¿Verdad? Pero eso es lo que usa alguien que no tiene argumentos. ¿Okay? Me dio mucha tristeza. La doctrina de la preservación providencial de las Escrituras es una doctrina que viene de un hombre llamado Burgon, o Burgon en inglés. Él era un anglicano. Y vean lo que dijo él con respecto a la preservación de las Escrituras. Él dijo, no existe razón alguna para suponer que el agente divino, o sea Dios, quien en primera instancia le dio a la humanidad las Escrituras de verdad, abdicó su oficio, no cuidó más su obra, abandonó aquellas preciosas Escrituras al destino, que un milagro perpetuo fue hecho para su preservación, que los copistas fueron protegidos contra el riesgo del error, u hombres malvados prevenidos de adulterar vergonzosamente las copias del depósito, nadie presume o es tan débil para suponerlo. Entonces, ¿qué dijo Burgon? Que Dios, por un milagro, preservó a los copistas del Nuevo Testamento de cometer errores o de meter en el texto corrupciones o herejías. Un milagro. ¿Ok? Entonces, lo que Burgon propone es una preservación de las Escrituras milagrosa. ¿Ok? O inspirada. Lo que Burgon dice es que Dios inspiró de alguna manera a los copistas para copiar perfectamente el Nuevo Testamento.
Entonces eso no es otra cosa que inspiración postcanónica. Ya Dios no solo inspiró a Moisés, Él inspiró a los copistas que copiaron esos textos. ¿Ok? Eso es lo que ellos proponen. E.F. Hills, que es otro defensor del texto recibido, dice: si la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es una verdadera doctrina, la doctrina de la preservación providencial de las Escrituras también debe ser una doctrina verdadera. Debe ser que a lo largo de los siglos Dios ha ejercido un control especial y providencial sobre el copiado de las Escrituras y la preservación y el uso de las copias para que representantes fieles del texto original hayan estado disponibles para el pueblo de Dios en todas las épocas. ¿Es lo que dijo? Dios, de una manera especial, un control especial y providencial, protegió a los copistas para que un grupo fiel de manuscritos estuviera sin errores. Ahora, ¿cuál es el problema de Hills? Que no hay dos manuscritos que sean iguales. No hay. Todos tienen variantes. Entonces, ¿cuál es el original? ¿Cuál es el que viene verdaderamente de los originales? ¿Me explico? Ese es el error. O sea, lo que tenemos, la evidencia textual que nosotros tenemos refuta esta doctrina. Porque no hay dos documentos que sean iguales. Entonces, si Hills propone que Dios protegió a los copistas para preservar un manuscrito fiel del Nuevo Testamento de los originales, entonces ¿cuál es? Porque todos tienen variantes. No hay dos que sean iguales. Entonces, ¿cuál es? No. Ahí sí no tenemos esperanza, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber cuál es? ¿Qué creemos nosotros de la providencia? ¿Qué es la providencia divina? Bueno, vean lo que confesamos nosotros. La providencia es ese gobierno de Dios sobre todas las cosas grandes y pequeñas para que todo haga lo que es su voluntad. Eso es la providencia. En el párrafo 2 del capítulo 5 dice: aunque con respecto a la presciencia y el decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. La manera en la que opera la providencia de Dios en el mundo no es por milagros, es ordinariamente, es por causas secundarias. ¿Cómo llegamos nosotros aquí hoy? O sea, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros que creemos en la soberanía de Dios, creemos que Dios había decretado en la eternidad que nosotros íbamos a estar aquí hoy, ¿verdad? Eso es lo que creemos. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Dios nos teletransportó de donde estábamos durmiendo aquí, ¿no? Nos vestimos, el pastor me escribió y me dijo que ya estaba afuera, yo bajé, me monté el automóvil y llegué hasta aquí. Pero Dios usó causas secundarias para que su decreto se cumpliera, que era tenerme aquí hoy, ¿verdad? Entonces, esa es la providencia de Dios, así es como opera. Causas ordinarias. Ahora, vean lo que dice el párrafo 3, dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. Es decir, a pesar de que Dios ordinariamente usa medios secundarios para obrar y para cumplir su decreto en el mundo, Él puede obrar sin ellos. Él puede hacer un milagro, ¿verdad? Porque es Dios. Él no está sujeto a usar solo medios ordinarios, ¿verdad? Entonces, eso es la providencia. La providencia es el gobierno de Dios de todas las cosas para que se haga su voluntad usando causas secundarias, no milagrosos, no milagros,
causas ordinarias, ¿verdad? Entonces, perdón, lo que Burgon y Hills proponen no es providencial, es milagroso. Y eso entonces no podría definirse como la doctrina de la preservación providencial de las Escrituras, es la doctrina de la preservación milagrosa de las Escrituras. Porque lo que están proponiendo es una inspiración poscanónica de los copistas para librarlos del error. El problema es que no hay dos manuscritos que sean iguales. Entonces Dios falló. Esa es la conclusión. Dios falló. Él se propuso preservar su palabra, pero no hay dos iguales. Todas tienen errores. Entonces, falló. ¿Es eso lo que pasó? No. Así no es como opera la providencia divina. Es un milagro perpetuo, dice Burgeon, ¿verdad? Ian Paisley, no sé si ustedes conocen a este cura o sacerdote, Ian Paisley dijo: no hay tal cosa como una revelación verbal sin inspiración verbal, y no hay tal cosa como inspiración verbal sin preservación verbal. En todos los casos, esto no es parcial, sino plenario, perfecto. Yo creo que la versión autorizada preserva la palabra de Dios para mí en la lengua inglesa y que no contiene errores. De nuevo, todos los testigos que tenemos del Nuevo Testamento refutan esas palabras de este hombre, pues, porque no hay dos iguales. Todas tienen variantes, todas. Y entre más tengamos de un manuscrito, más variantes van a haber. ¿Me explico? Nosotros tenemos manuscritos que son del tamaño de una tarjeta de crédito. Obviamente ahí van a haber menos variantes que en la copia de todo un evangelio, por ejemplo. Pero todas tienen variantes. La Sociedad Bíblica Trinitaria afirma lo siguiente: en la Sociedad Bíblica Trinitaria, cuando hablamos de la preservación de la Biblia, creemos que Dios no permitió que su palabra fuera corrompida a través de los siglos, ni que su pueblo se quedara con un texto alterado en sus manos por 1500 años. No creemos que en el tiempo de la Reforma, donde se tradujo la palabra de Dios a los idiomas principales, los traductores hayan sido provistos de copias defectuosas de las Escrituras por parte de la providencia. ¿Verdad lo que están diciendo? Nosotros no creemos que en la Reforma tuvieran manuscritos con errores. Todos eran perfectas copias. No creemos que el padre de las misiones, William Carey, tradujera la Biblia a más de 30 idiomas y dialectos con el texto corrupto, con el corrupto texto recibido, como dice la crítica textual. Y aquí debemos admitir, o sea, realmente en el pasado, muchos académicos, o sea, atacaron al texto recibido duramente, ¿verdad? Y les llamaron así. Por el contrario, creemos que Dios preservó su palabra libre de error a través de los siglos. ¿Ven lo que están diciendo? Creemos que Dios preservó sin error, libre de error, su palabra a través de los siglos. Aquí se están contradiciendo. Porque más adelante vamos a ver que ellos hablan de errores en variantes textuales. Entonces, o no hay errores o sí hay errores. Entonces aquí están siendo inconsistentes. Las ligeras variaciones de las ediciones del texto recibido son una prueba del texto armónico, conservado por la Iglesia y por la providencia de Dios. Por otro lado, dicen, el texto crítico es una invención humana de hace apenas 2 siglos atrás y que para sostener su postura tienen que negar la preservación entendida como una línea que permanece. ¿Okay? Entonces, de nuevo, ellos dicen, los del texto crítico dicen que Dios no preservó su palabra. Nadie sabe qué es lo que Dios habló. No tenemos la palabra final de Dios. Eso es lo que dicen. ¿Me explico? Eso es falso. ¿Okay? Ninguno de nosotros dice eso, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde defienden ellos su doctrina? ¿Verdad? Porque ellos van a ciertos textos en las Escrituras y defienden su doctrina en la preservación de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, vayamos al Salmo 12.
Salmo 12, versículos 6 y 7. Dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Ahora, en español, este texto no les sirve. En inglés, los defensores del texto recibido usan el Salmo 12, versículos 6 y 7, para defender que Dios preservó su palabra. ¿Ok? Ahora, en inglés, el texto pareciera decir, hablar de los guardarás, usa un pronombre, ¿ok?, que podría ser usado para las palabras de las que está hablando en el versículo 6. Pero vean que en el español usa un artículo masculino. No está hablando de las palabras, está hablando de alguien, algo masculino, ¿verdad? Plural, los guardarás. ¿De quién está hablando? Está hablando de los que hablan en el versículo 1, los piadosos, ¿verdad? En inglés eso no se da a entender, pero ellos usan ese pasaje, está mal usado. En español es otra cosa lo que están hablando. En Isaías 48, Isaías 48. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Está hablando este texto de la preservación de la Biblia? No, lo que está hablando es que la palabra de Dios no va a ser alterada, se va a cumplir, es lo que está diciendo el profeta. Permanece, se va a cumplir, ¿verdad? Entonces no habla nada aquí de preservación. Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ven? No hay errores en los manuscritos. Ni una tilde ni una jota pasarán. Jesús está hablando ahí de la preservación de la Biblia, no está hablando de que su palabra se va a cumplir y que todo se va a cumplir y cuando Él venga es porque todo se ha cumplido. Eso es lo que está diciendo. El cielo y la tierra pasarán hasta que todo se haya cumplido. De eso está hablando Mateo 5. Lo mismo Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, se van a cumplir. Eso es lo que está hablando el Señor. Entonces, la Biblia no afirma como tal una doctrina de la preservación de la palabra. No. Vemos que estos textos no tienen que ver con la preservación de la palabra de Dios a través de los siglos. Está hablando del cumplimiento de la palabra, de lo que ella dice, ¿verdad? La doctrina de la preservación es más bien la consecuencia lógica de la inspiración. Porque Dios inspiró, Él va a preservar. ¿Ok? Si Él habló, Él va a preservar para su pueblo a lo largo de los siglos ese registro de lo que Él habló. Entonces, ¿cuál es el problema con la doctrina de la preservación providencial de las Escrituras? Que no hay dos copias que sean idénticas. Ese es el problema. Todas tienen variantes, todas tienen errores, todas tienen, como decían los reformadores, corrupciones. Hablando de errores, ¿verdad? Todas, no hay dos que sean idénticas. Todas difieren la una de la otra. Siendo consistentes entonces con esta doctrina, no deberían haber variantes textuales. O sea, si ellos creen que Dios preservó providencialmente o milagrosamente la palabra suya,
No deberían haber errores, no deberían haber variantes, pero eso no es la realidad. ¿Entienden? Entonces ahí el problema es que le estamos achacando a Dios algo que, el haber fallado. Si Dios preservó puros, como dicen, como entienden ellos, dice nuestra confesión, puros, ellos están diciendo, lo que dice es que sin errores, ¿verdad? Dios preservó puros los manuscritos, es decir, sin errores. Ese no es el mejor entendimiento de la pureza de la que ellos están hablando, de lo que la confesión habla. Entonces deberían haber una serie de manuscritos que sean idénticos, ¿verdad? Sin ninguna variante. Esa es la consistencia, pero no lo hay. Ahora, y si Dios preservó un solo manuscrito sin errores, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque todos varían. Entonces, ¿cuál de todos es? ¿O es también que hay hombres infalibles, inspirados para que nos digan cuál es el texto que está libre de error? ¿Será que hasta ahí llega la inspiración de Dios? Lo mismo ocurre con el texto mayoritario. El texto mayoritario no es uniforme en todos, también varía entre ellos, ¿verdad? Hay variantes entre la familia del texto mayoritario. Y de hecho el texto recibido y el texto, porque otra de las cosas que los que defienden el texto recibido aducen es que el texto recibido es prácticamente el texto mayoritario. La mayoría de las copias tienen 1 Juan 5:7, eso es mentira. Ya yo les dije que es la realidad, ¿verdad? Pero ellos equiparan el texto recibido con el texto mayoritario, cuando el texto mayoritario varía o difiere del texto recibido en 1800 lugares, que tienen 1800 variantes entre los dos. Y el texto mayoritario no contiene 1 Juan 5:7, porque no está en la mayoría de los manuscritos, está solamente en 9 de todos los que tenemos. Vean lo que dijo Erasmo. Hablando de cómo él editó el Nuevo Testamento. Él puso esto en sus anotaciones, de cómo fue que él editó el Nuevo Testamento. Él dijo, si encontraba algo dañado por el descuido o la ignorancia de los escribas o por el paso del tiempo, yo restauraba la correcta lectura, no a ciegas, sino siguiendo cada copia disponible. Es decir, ¿qué nos está diciendo Erasmo ahí? Yo hacía crítica textual, yo no iba a ciegas, yo agarraba todos los manuscritos que tenía de un texto y restauraba lo que yo creía era el original de todos de esos manuscritos que tenía a mi disposición, no a ciegas, ¿verdad? Entonces, Erasmo era un crítico textual, lo que los defensores del texto recibido quieren negar, pero él lo dijo. Es más, Erasmo tenía solo una copia del libro de Apocalipsis, ¿ok? Esa copia le faltaban, o sea, tenía perdido la parte de los últimos 6 versículos del libro de Apocalipsis, ¿ok? ¿Y saben qué hizo Erasmo? Tradujo esos últimos 6 versículos del latín al griego. ¿Qué inspiró Dios? El libro de Apocalipsis, ¿en qué idioma? En griego, no en latín. Cuando Erasmo tradujo del latín al griego para suplir esos 6 versículos que le faltaban a su manuscrito y para poder completar entonces su edición del Nuevo Testamento, metió un montón de variantes, porque metió palabras que Juan nunca usó. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque Erasmo lo dijo. Vean lo que pone en sus anotaciones. No hay duda de que algunas cosas no estaban, hablando del libro de Apocalipsis, y no era mucho. Por lo tanto, completé el griego de los textos latinos para que no hubiesen espacios. No quisimos esconder esto del lector, sin embargo, reconocimos lo que habíamos hecho en nuestras anotaciones, con el propósito de que si nuestras palabras diferían en algún aspecto de aquellas que el autor de esta obra provisto, o sea, Juan, en el Apocalipsis, el lector que obteniendo un manuscrito las pudiera restaurar. Además, esto es el final del libro.
Entonces, ¿qué está diciendo Erasmo? Bueno, si yo traduje los últimos 6 versículos, el final del libro de Apocalipsis, del latín al griego, pero lo puse en mis anotaciones, lo dejé claro, para que si alguien obtenía una copia del libro de Apocalipsis, otro manuscrito del libro de Apocalipsis, pudiera restaurar lo que yo escribí mal, lo que yo traduje mal. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Erasmo no estaba en contra de la crítica textual. Eso era lo que él hacía. Francis Turretin, un reformador también, él dice: aunque damos a las escrituras integridad absoluta, por lo tanto no creemos que los copistas e impresores eran inspirados, theoneustos, ¿verdad? Los que copiaron, ellos no eran inspirados, dice Turretin, sino solo que la providencia de Dios vigilara la copia de los libros sagrados, de modo que aunque muchos errores se pudieron haber colado, no ha sucedido así, o no se han colado tanto en los manuscritos, sino que se pueden corregir fácilmente mediante la recopilación de otros. O sea, usted tiene más manuscritos y puede recopilar, puede obtener el original de todos esos manuscritos que usted pueda obtener. Por lo tanto, la base de la pureza e integridad de las fuentes no debe colocarse en la libertad del error de los hombres, sino en la providencia de Dios, que a pesar de que los hombres empleados para transcribir los libros sagrados posiblemente podrían mezclar varios errores, siempre se encargó diligentemente de corregirlos, o de que pudieran corregirse fácilmente, ya sea a partir de la escritura misma o de manuscritos más aprobados. Eso es lo que Dios hizo, dice Turretin. Dios permitió que el Nuevo Testamento se copiara, pero lo hizo de tal manera de que si se ingresaban errores, podían ser corregidos por otros manuscritos, ¿verdad? Más aprobados, dice. Por lo tanto, no era necesario hacer que todos los escribas fueran infalibles, sino solo para dirigirlos, para que siempre se pudiera descubrir la verdadera lectura. Este libro supera con creces a todos los demás en pureza. John Owen, por ejemplo, el príncipe de los puritanos, Francis Turretin, ellos estaban respondiendo a ataques de la Iglesia Católica Romana cuando escribieron acerca de las Escrituras. La Iglesia Católica Romana estaba acusando a los protestantes, ¿verdad?, de que ellos tenían una Biblia que estaba llena de errores. ¿Ok? ¿Y cómo lo hicieron? Un hombre, Walton, por ejemplo, llegó y decía: vean un montón de variantes que tiene el Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que ustedes no necesitan una iglesia para que les diga qué es la verdad? ¿Ustedes creen que ustedes no necesitan la Iglesia Católica Romana para que les diga qué es lo que ustedes deben creer? No, vean el montón de variantes. Eso es lo que estaban diciendo los católicos romanos. Entonces los reformadores refutaron a los católicos romanos hablando acerca de la pureza de la palabra de Dios y la preservación de la palabra de Dios en los idiomas originales, ¿verdad? Entonces ellos no estaban hablando de pureza, hablando de que los manuscritos no tenían errores, no, habían errores. Está hablando de la pureza en cuanto a la corrupción que se pudo haber metido en los manuscritos. La doctrina pura es lo que estaban hablando ellos, ¿verdad? Ahora quiero leerles esta cita de James Renihan. James Renihan es un bautista reformado norteamericano, es quizás el bautista reformado que más conoce nuestra confesión de fe. ¿Okay? No hay otra autoridad en este momento en el mundo acerca de nuestra confesión que no sea el pastor James Renihan. Y él dice, ven, con respecto a esta pregunta sobre la preservación providencial, él dice: en el tema de la confesión, creo que el asunto debe manejarse con mucho cuidado. Por un lado, es fácil pensar que el lenguaje de la confesión apoya el tipo de doctrina de preservación providencial promovida por los defensores modernos del texto recibido. Pero en el estudio que he hecho sobre el tema, creo que probablemente sea anacronista. Hay que hacer mucho más trabajo, pero creo que la posición confesional está mucho más cuidadosamente matizada de lo que a veces se nos presenta hoy en día. Considere, por ejemplo, las palabras de William Bridge, miembro de la Asamblea de Westminster y por lo tanto alguien cuyos comentarios tienen cierto peso en términos de las opiniones de algunos de los teólogos de Westminster. Concedo que era un independiente, por lo que algunos que tengan las opiniones mencionadas anteriormente podrían desacreditarlo, pero no podemos. De hecho, su ministerio dio un impulso bastante fuerte a los bautistas particulares de Norfolk.
Daniel Bradford, un copastor original de la iglesia de Norwich, había sido miembro de la iglesia de Bridge. Aquí está el comentario de Bridge. Entonces él dice: ¿cómo podemos sostener y mantener la letra de la Escritura cuando hay tantas copias griegas del Nuevo Testamento y ellas difieren la una de la otra? La misma pregunta que nos estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos mantener nosotros la inspiración, la autoridad de la palabra si hay tantas copias tan diferentes la una de la otra? Dice, sí, bueno, porque aunque hay muchas copias recibidas del Nuevo Testamento, no hay ninguna diferencia material entre ellas. Los 4 evangelistas varían en la relación de la misma cosa. Sin embargo, debido a que no hay contradicción o variación material, nos adherimos a todos ellos y no negamos ninguna. En los tiempos de los judíos, antes de Cristo, solo tenían un original del Antiguo Testamento, pero eso tiene varias lecturas. Hay una lectura marginal, que les decía yo, la Masora Parva y la Masora Magna, y una lectura de línea, y difieren no menos de 800 veces una de la otra. Sin embargo, los judíos se adherieron a ambos y no negaron ninguno. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia material. Y así ahora, aunque hay muchas copias del Nuevo Testamento, sin embargo, viendo que no hay diferencia material entre ellos, podemos adherirnos a todos, porque quien quiera que entienda la Escritura debe asegurarse de mantener firme esta última sin negarlo. Y entonces Renihan continúa: estos hombres eran eruditos, sabían que para afirmar una doctrina de preservación providencial como se promociona a menudo hoy en día, uno tendría que afirmar que hay al menos un manuscrito siempre que se ha conservado de errores de cualquier tipo, pero es imposible saber cuál es. No vieron un texto como el estándar para las iglesias, pero que la palabra de Dios estaba en los textos que tenían. Lo mismo, lo que estamos diciendo nosotros, la Reina Valera, ahí está la palabra de Dios. La Biblia de las Américas, ahí está la palabra de Dios. ¿Podemos usarlas? Por supuesto que sí. Richard Mueller hace un comentario, específicamente lecturas variantes en los varios códices antiguos de las Escrituras que conducen al debate sobre la infalibilidad de la palabra bíblica. Los ortodoxos, luteranos y reformados generalmente argumentaban que el significado del original se puede recuperar mediante una cuidadosa recopilación de los textos. En la segunda mitad del siglo XVII se desarrolló el argumento de que las inconsistencias ocurrían solo en las copias o apógrafos y no en los originales ahora perdidos o autógrafos de las Escrituras. Entonces vean, Mueller está diciendo, los reformadores sabían que habían variantes en las copias, no en los originales, no errores en los originales. Por lo tanto, dice Renihan, no creo que nuestra confesión requiera de nosotros una doctrina de preservación providencial como se afirma a menudo hoy en día. Este es un tipo de sucesionismo, no muy diferente a la noción falsa promovida por los sucesionistas bautistas. Perdón. El sucesionismo bautista dice que el bautismo de creyentes ha sido desde los apóstoles hasta nosotros. Perdón. Entonces él dice, esta doctrina de la preservación es lo mismo, solo que con manuscritos, en vez del bautismo, ¿verdad? En mi opinión, dice Renihan, es un intento de confiar en algo terrenal. Si no podemos probar la antigüedad, no tenemos una base firme para nuestra fe. Y eso fue rechazado, y con razón, por la primera generación de bautistas particulares. Y creo que debe ser rechazado por nosotros. La palabra de Dios tiene una naturaleza auto-autenticante. No necesitamos consejos de la iglesia para probar la Biblia. La Escritura está contenida en el texto y en traducciones fieles. En mi entendimiento, la doctrina confesional simplemente afirma lo que Bridge dice anteriormente. Tenemos la palabra de Dios en nuestros textos. Eso es lo que está diciendo. En todo lo que tenemos, todos los manuscritos, todos los textos que tenemos, ahí está la palabra de Dios y ha sido preservada por Dios para nosotros. Dios siempre lo ha conservado, dice. No tenemos que trazar una línea hasta Pablo, Juan, Isaías o Moisés. Y el problema se vuelve aún más complicado cuando la doctrina de la preservación providencial se aplica al Antiguo Testamento. Simplemente confesamos que Dios ha mantenido su palabra pura a lo largo de los siglos en los manuscritos que tenemos. Entonces, la posición más consistente, creo yo, es la posición del texto crítico, que es, sí, Dios ha preservado su palabra, pero la ha preservado
de una manera que es muy sabia en la multiplicidad de manuscritos. En ningún momento en la historia de la iglesia la palabra de Dios pudo haber sido destruida o corrompida a tal manera de que la doctrina y la fe bíblica pudiera haber sido alterada. Nunca. ¿Por qué? Porque a diferencia del Corán, por ejemplo, en donde se copiaba un cierto tipo de familia de manuscritos y los demás se destruían para preservar solamente uno, eso no ocurrió con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se copió en multiplicidad de lugares. Entonces nunca hubo un control de las copias del Nuevo Testamento. ¿Entienden? Entonces eso Dios lo hizo así para preservar su palabra por los siglos. Cuando llegaron los musulmanes y trataron de destruir todas las copias del Nuevo Testamento que tenían los cristianos, no pudieron, porque habían más copias en otros lugares. Y después ese texto que antes era mayoritario, después se convirtió en un texto minoritario. Pero entonces, eso es lo más consistente. Turretin, por ejemplo, él habla de la manera en la que Dios preservó su palabra. Él dice, la providencia de Dios no iba a permitir que su palabra se corrompiera, ¿verdad? De tal forma que no sirviera para el propósito para el cual fue dada. La fidelidad de la iglesia al preservar los manuscritos, ¿verdad? Siempre la copiaron entendiendo que era la palabra de Dios. Ellos no iban a corromper esas copias que estaban haciendo. La multitud de copias, decía Turretin, por los manuscritos fueron esparcidos ampliamente. ¿Cómo podrían ellos, dijo Turretin, haber sido todos corrompidos, ya sea por el descuido de los bibliotecarios o la maldad de los enemigos? No podían. ¿Me explico? A pesar de que varias corrupciones, y aquí Turretin habla de corrupciones como errores, se pudieran haber metido en los manuscritos hebreos por el descuido de los copistas, ellas no dejan de ser canon de fe y práctica. Una corrupción difiere de una variante. Reconocemos que muchas variantes ocurren tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, originadas en la comparación de manuscritos, pero negamos corrupción, por lo menos una corrupción que sea universal. Ahí está la palabra de Dios, contenida en todos los manuscritos. Y eso es lo que nuestra confesión, creo yo, habla o se refiere con respecto a esa pureza. Los manuscritos nunca fueron corrompidos, nunca. Si tienen variantes, tienen errores, pero nunca su doctrina fue corrompida, de tal manera que nosotros ahora no podamos saber qué fue lo que Dios dijo. Ahí está la palabra de Dios en todos esos manuscritos. Y eso es la providencia de Dios. Así es como Dios la preservó, ¿verdad? No milagrosamente, porque eso no estaremos diciendo que realmente hay un manuscrito que no tiene errores, y eso no es cierto, no podemos saber cuál es. Pero sí en la multiplicidad de textos. Entonces, como conclusión, Dios preservó su palabra. Ahora nosotros tenemos mucho más material, ¿verdad?, que tuvo Erasmo, que tuvieron los reformadores, que tuvo Beza, que tuvo Estefanos. Ellos hubieran deseado vivir en nuestros días con tantos testigos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero lo que tenemos ahora es 99.9% igual a lo que Erasmo, Beza, Estefanos y el resto de los reformadores tenían. 99.9% igual. No hay ni una sola doctrina que se vea afectada por una sola variante. Entonces, dos posiciones: una preservación providencial, milagrosa, podríamos decir, de las Escrituras, que cuando lo analizamos con la evidencia textual es inconsistente, o una doctrina de una preservación en la multiplicidad de textos, ¿verdad?, que es mucho más consistente con lo que tenemos nosotros en la evidencia textual. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.